La historia política de la humanidad, una narrativa extensa y expandida. La historia política de la humanidad es, en esencia, la historia del intento del Homo sapiens de organizar su convivencia, controlar sus miedos y administrar sus esperanzas. Es una larga caminata desde tribus errantes que seguían los ritmos de los glaciares hasta gigantescas ciudades gobernadas por algoritmos, mercados globales y estructuras de poder que abarcan al planeta. Es la historia de cómo se construyen ficciones, cómo se legitiman, cómo se cuestionan, cómo colapsan y cómo vuelven a nacer bajo otros nombres. Y el amanecer del poder, tribus, chamanes y la política del mito. Miles de años antes de que existieran parlamentos, presidentes, reyes o leyes, existía ya la política. Era primitiva, pero estaba allí, en la forma en que un grupo humano decidía quién cazaría, quién protegería, quién guiaba y quién obedecía. Las primeras formas de autoridad no eran militares ni institucionales, sino simbólicas. El chamán, el anciano, el cazador más experimentado tenían poder porque eran percibidos como portadores de una conexión más profunda con la naturaleza o con los espíritus. La política era espiritual, gobernar significaba interpretar señales del mundo. La política nació del miedo a lo desconocido y del deseo de sobrevivir. Nació para ordenar, para crear un centro alrededor del cual la tribu pudiera girar sin fragmentarse. 2. La revolución agrícola, el nacimiento del Estado, la propiedad y la desigualdad. Hace unos 12.000 años, la revolución agrícola cambió para siempre las reglas del juego. Cuando el humano dejó de seguir a la comida y comenzó a producirla, nació la acumulación, la propiedad, el excedente, y con ellos, la política en su forma más dura. La sedentarización permitió la concentración de poder. Ya no gobernaba el chamán sino el administrador del grano, quien controlaba el excedente controlaba la vida. En este momento aparecen los primeros protoestados en Mesopotamia, Egipto y el Indo. La burocracia y la contabilidad. La escritura como herramienta de poder. La clase gobernante y la clase gobernada. La política se volvió material. Ya no era mito solamente, era estructura, jerarquía, coerción y, por primera vez en la historia, violencia organizada. 3. Imperios, la política como expansión. Cuando las aldeas se convirtieron en ciudades y las ciudades en estados, comenzó la era de los imperios. Desde Sumer y Babilonia hasta Roma, Persia, China y posteriormente los imperios coloniales europeos, el poder político adoptó la lógica de expansión, más territorio, más recursos, más población sometida, más gloria para el gobernante. El imperio es la respuesta política del Homo sapiens a su imaginación desbordante. Si podemos conquistar, entonces debemos conquistar. Es también la época en que aparecen las grandes ficciones legitimadoras. El mandato divino. La sangre real. El destino manifiesto. La civilización frente a la barbarie. Estas ficciones permiten justificar pirámides de poder que oprimirían a millones pero mantenerían cohesionado al conjunto. 4. Grecia y Roma, el invento de la ciudadanía. En un rincón del Mediterráneo, a pesar del mundo imperial, surgió algo revolucionario, la idea de que el individuo podía ser sujeto político. Grecia inventó la ciudadanía, la deliberación pública, el logos como fundamento del poder. Roma expandió esa noción, la ley es superior al individuo, el Senado puede limitar al gobernante. Por primera vez, se intuyó que la política podía basarse en reglas y no solo en la fuerza. La idea de que todos, aunque al principio ese todos era muy limitado, podían participar, sentó las bases para todo lo que vendría después. V. La Edad Media, el poder fragmentado y la política del símbolo. Tras la caída de Roma, Europa se sumió en un mundo donde la autoridad política se fragmentó. Aparecieron los feudos, los señores, los castillos. La Iglesia Católica emergió como la única red que conectaba, legitimaba y controlaba. La política medieval era simbólica, casi teológica, el rey gobernaba porque Dios lo había colocado allí. El orden social era inamovible, porque era natural y sagrado. Mientras tanto, fuera de Europa, civilizaciones como China, los califatos islámicos y los imperios africanos desarrollaban estructuras políticas complejas,
muchas veces más avanzadas que las europeas. B. Modernidad, revolución científica, ilustración y el nacimiento del individuo. A partir del siglo XV, algo cambia radicalmente. La ciencia emerge como una forma de conocimiento que no depende de la autoridad religiosa. Y cuando la ciencia cuestiona los dogmas, la política empieza a cuestionarlos también. Llega la Ilustración. El poder no viene de Dios. Viene del contrato social. El individuo es soberano. La libertad es un derecho. Se inventan conceptos inéditos. Constitución. Democracia moderna. Derechos humanos. Separación de poderes. Soberanía popular. La política se desencanta, deja de ser mística y se vuelve racional, contractual. 7. Las revoluciones, América, Francia y el derrumbe del antiguo régimen. El siglo XVIII y XIX ven explotar estas ideas. Las revoluciones de EU y Francia destruyen la vieja legitimidad monárquica. Se extiende la idea de nación, un pueblo con identidad común, que debe gobernarse a sí mismo. La política se seculariza, se masifica, se convierte en un campo de batalla ideológico. 8. El siglo XX, ideologías, masas, propaganda y tecnología del poder. El siglo XX devuelve a la política su rostro más ambicioso y también el más siniestro. Nacen ideologías totalizantes que prometen explicar todo. Liberalismo. Comunismo. Fascismo. Nacionalismos. Estados tecnocráticos. Es la era de las guerras mundiales, de la propaganda, del control de masas. El Estado-nación alcanza su máxima potencia. Se crean aparatos burocráticos gigantescos, sistemas de salud, educación, guerra, espionaje. La política se convierte en una máquina industrial. 9. La era digital, la política como información. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, la tecnología transforma todo. Internet desestabiliza el modelo tradicional de autoridad. Aparece el ciudadano conectado, la vigilancia digital, la política algorítmica. Es la primera vez en la historia en que la información circula más rápido que la capacidad del Estado para controlarla. Se vuelve evidente que las democracias representativas no pueden seguir el ritmo de la información instantánea. Los parlamentos del siglo XIX intentan gobernar un mundo del siglo XXI. En este contexto, surgen nuevas tensiones. La posible tecnocracia planetaria. La desintermediación de la política. El ciudadano que quiere votar en tiempo real. La crisis del Estado-nación ante problemas globales. La aparición de corporaciones más poderosas que muchos estados. La inteligencia artificial como nueva forma de organización. X. El presente, política en transición, sociedad en incertidumbre. Hoy vivimos en una zona intermedia. El viejo modelo no ha muerto, el nuevo no ha nacido. La política es un híbrido extraño, estados que funcionan con lógicas del siglo XX, ciudadanos del siglo XXI y tecnologías del siglo XXI. Las tensiones actuales reflejan esa transición. Conflicto entre libertad individual y control estatal. Debate sobre la renta básica universal. Discusión sobre si el trabajo humano seguirá siendo necesario. Crisis de legitimidad de los parlamentos tradicionales. Aparición de propuestas de democracia directa digital. El dilema ético de la IA como posible administradora del bien común. La insistencia de algunas élites en mantener el modelo vertical de poder. 11. El futuro político, gobiernos humanos, híbridos o algoritmos. No sabemos aún cómo será la política del futuro. Pero se vislumbran rutas posibles. 1. La tecnodemocracia. Un sistema donde cada ciudadano participa en tiempo real a través de plataformas seguras, cuánticas o descentralizadas. La política se vuelve un flujo constante de decisiones colectivas. 2. La tecnocracia autoritaria. Los países donde los algoritmos controlan comportamientos pueden derivar en modelos altamente estables pero altamente restrictivos. 3. La gobernanza algorítmica. Un software, alimentado por datos globales,
podría optimizar decisiones que los humanos no son capaces de tomar sin sesgos o corrupción. En este escenario, el Estado se convierte en un sistema operativo. 4. La disolución del Estado. Si la humanidad adopta plenamente la descentralización, es posible un mundo sin estados, con comunidades horizontales y autogestionadas, gobernadas por consenso y tecnología. 5. La resistencia humana. Quizás, también, haya sociedades que decidan preservar al humano como centro de la decisión, aunque eso implique renunciar a cierta eficiencia. Conclusión, la política como espejo del Homo sapiens. La historia política no es una línea ascendente del caos al orden. Es un ciclo interminable de intentos humanos por vivir sin destruirse mutuamente, por equilibrar libertad y seguridad, individuo y comunidad. Cada época cree haber encontrado la forma definitiva de gobierno, y cada época termina siendo superada por otra. Lo único constante es el deseo del Homo sapiens de ser libre y, al mismo tiempo, la tendencia a construir estructuras que comprometen esa libertad. La política es la eterna tensión entre lo que somos y lo que aspiramos a ser. La historia política de la humanidad. Estilo Carl Sagan y Yuval Noah Harari y Isaac Asimov. Y. En los comienzos, la política nace bajo un cielo lleno de estrellas. En algún punto perdido del Pleistoceno, mientras nuestros ancestros observaban un cielo que debe haber parecido infinito, nació la política. No escrita, no deliberada, sino instintiva, casi tan natural como el latido del corazón. Carl Sagan diría que en aquellas noches frías, cada chispa de fuego era un pequeño laboratorio donde se ensayaban los primeros acuerdos, donde la cooperación emergía porque sin ella no había mañana. Harari recordaría que todo era ficción compartida, la creencia en el espíritu del bosque, en el tótem protector, en el ancestro mítico. Asimov acotaría que aquella política primitiva era ya una protoestructura lógica, el embrión de los algoritmos sociales que más tarde formarían imperios, repúblicas y máquinas pensantes. En esas tribus pequeñas, donde todos se conocían por nombre, la autoridad era un murmullo, no un decreto. El chamán no dominaba por violencia, sino por narrativa, su poder consistía en convencer. La política, antes que instituciones, fue un cuento que nos contamos alrededor del fuego. 2. La agricultura, el momento en que dejamos de viajar por la galaxia de lo salvaje. La revolución agrícola fue para la historia humana lo que encender los motores de una nave espacial es para un viaje interestelar, un punto sin retorno. Al plantar la primera semilla, el Homo sapiens dejó de ser un viajero del planeta para convertirse en un arquitecto de territorios. Harari llamaría a este instante la mayor trampa de la historia. Al fijarnos al suelo, también nos fijamos a estructuras de poder. Para Sagan, fue una de las primeras veces que dejamos de obedecer a la naturaleza para intentar dominarla. Asimov vería allí el nacimiento del Estado primitivo, un sistema que, como sus robots futuros, funcionaba para proteger a la comunidad, pero también para controlarla. Apareció la acumulación. Apareció la propiedad. Apareció el excedente. Y con ellos, por primera vez, la desigualdad. Quien administraba el grano administraba la vida. Los templos se convirtieron en ministerios. Los sacerdotes, en burócratas del cosmos. La escritura nació no para hacer poesía, sino para registrar impuestos. El Estado se convirtió en una constelación rígida que definía quién mandaba y quién obedecía. 3. Imperios, cuando los humanos quisieron escribir su nombre en el cielo. Si uno mira el mapa histórico del mundo, verá algo parecido a un cielo en movimiento, constelaciones de imperios que se expanden, colisionan y se apagan. Egipto, Babilonia, Persia, Roma, China, los mayas, los incas, los otomanos, cada uno intentó capturar una porción del firmamento humano. Sagan reflexionaría sobre la trivialidad de estas fronteras ante la inmensidad del universo. En un punto azul pálido, las disputas por la tierra parecen trágicamente insignificantes. Harari observaría que lo que mantenía unidos a estos imperios no era la fuerza, sino los mitos compartidos, dioses, reyes sagrados, destinos manifiestos. Asimov señalaría que muchos de ellos colapsaron no por falta de poder, sino por exceso de burocracia, como máquinas saturadas de sus propios datos.
Los imperios son la demostración de un rasgo profundo del Homo sapiens. Si puede expandirse, lo intentará. Si puede controlar, lo hará. Si puede conquistar, lo justificará. Con ellos nació la política de escala continental, el arte de administrar millones, el arte de gobernar lo que ningún humano podía conocer de primera mano. 4. Grecia y Roma, la audaz idea de que el ciudadano es el protagonista. En el Mediterráneo surgió una rareza cósmica. Un grupo de humanos decidió que la autoridad no debía venir del cielo ni de la sangre, sino del argumento. La democracia ateniense, limitada, imperfecta, exclusiva, fue, sin embargo, una explosión conceptual. De pronto, por primera vez en la historia, la palabra podía derrotar a la espada. Seigan celebraría ese momento como uno de los más brillantes en la historia del pensamiento. Harari vería en la ciudadanía un mito revolucionario, la idea de que miles pueden imaginar juntos una identidad compartida. Asimov destacaría la ingeniería institucional romana, donde la ley se convirtió en una máquina que sobrevivía incluso a emperadores corruptos. La política dejó de depender de los dioses y comenzó a depender de nosotros. Fue una chispa que aún hoy nos guía. Edad Media, el poder fragmentado en un mundo que buscaba sentido. Tras la caída de Roma, Europa se volvió un tablero quebrado. Castillos aislados, feudos, reyezuelos. La Iglesia, por su parte, tejió una red narrativa tan poderosa que mantuvo unido un continente que no lo estaba. Seigan recordaría que incluso en medio de la oscuridad aparente, la humanidad seguía mirando las estrellas, copiando manuscritos, construyendo catedrales que eran telescopios espirituales. Harari explicaría que la gran ficción de la época fue el orden natural, Dios arriba, rey en el medio, campesino abajo. Asimov compararía la estructura feudal con un sistema informático descentralizado, frágil y lento, donde cada nodo defendía sus propios intereses. Mientras tanto, en el mundo islámico, chino, africano y mesoamericano florecían ciencias, matemáticas, filosofía y administración más sofisticadas que las europeas. La política seguía evolucionando, aunque cada región lo hiciera a su propio ritmo. La modernidad, cuando la ciencia abrió las puertas del poder. A partir del Renacimiento, la humanidad encendió un nuevo tipo de fuego. La ciencia. Seigan vería este momento como el despertar de la especie, un instante decisivo en el que dejamos atrás los dogmas para abrazar la evidencia. Harari mostraría cómo esta revolución intelectual generó nuevas narrativas, derechos humanos, libertad individual, razón, progreso. Asimov vería en este periodo el nacimiento del proyecto científico-tecnológico que permitiría, siglos después, imaginar robots, naves espaciales e inteligencias artificiales. La Ilustración inventó el contrato social, la soberanía popular, el Estado moderno, la noción de progreso, el individuo como sujeto político. Era la humanidad tomando el control de su propio destino. 7. El siglo XX, política industrial, ideologías totalizantes y tecnología del poder. El siglo XX fue una tormenta. 2 guerras mundiales, estados gigantescos, propaganda masiva, el ascenso y caída de ideologías que prometían explicar todo. Seigan lamentaría lo cerca que estuvimos de destruirlo todo con armas nucleares. Harari explicaría cómo las ficciones nacionalistas y totalitarias movilizaron a millones. Asimov vería en los sistemas burocráticos del siglo XX enormes máquinas racionales, eficientes, pero también inhumanas. Fue la época en que el Estado-nación llegó a su máxima expresión. La humanidad aprendió que podía reconstruir civilizaciones, y también destruirlas. 8. Era digital, cuando la política se vuelve información. En las últimas décadas, el mundo cambió más rápido que en los siglos anteriores. Internet conectó la mente humana en una red global. La información se volvió un océano y la política tuvo que aprender a nadar o ahogarse. Seigan celebraría la democratización del conocimiento, pero advertiría sobre los peligros de la ignorancia amplificada. Harari hablaría del nacimiento del Homo algorithmicus, un humano cuyas decisiones son moldeadas por máquinas. Asimov vería en esta era los primeros pasos reales hacia sociedades gobernadas por sistemas inteligentes.
Los parlamentos del siglo XIX intentan todavía regular un mundo del siglo XXI. El individuo conectado exige votar en tiempo real, opinar en tiempo real, cambiar en tiempo real. La política se volvió un flujo, no una institución. 9. El futuro, humanos, algoritmos o una alianza. Nadie sabe el destino final de la política. Pero se dibujan posibles horizontes. 1. Carl Sagan imaginaría un futuro donde entendemos que somos una sola especie en un solo planeta, y que ninguna ficción puede justificar nuestra destrucción. 2. Harari vería el ascenso de nuevas ficciones digitales, identidades globales, economías basadas en datos y la posible disolución del Estado-nación. 3. Asimov imaginaría un sistema de gobernanza híbrido, donde algoritmos éticos ayudan a administrar sociedades demasiado complejas para la mente humana. Quizás el futuro sea una tecnodemocracia planetaria. Un gobierno global administrado por software. Comunidades descentralizadas sin Estado. O una alianza entre humanos y máquinas para proteger la fragilidad de la vida en la Tierra. Lo único seguro es que la política seguirá transformándose. Porque la política es la historia del Homo sapiens interpretando su propio reflejo. Epílogo. Somos una especie que inventa narrativas para sobrevivir. Inventamos dioses, reyes, repúblicas, constituciones, derechos, mercados y códigos de computadora. Todas son herramientas para organizar nuestro miedo y nuestra esperanza. Como diría Sagan, la política humana es solo un instante en el vasto calendario cósmico. Pero qué instante tan precioso. Como diría Harari, lo que creemos define lo que somos. Como escribiría Asimov, la historia de la política es la historia de nuestras máquinas sociales intentando alcanzar la justicia. Y la historia continúa. ¿Qué hacen los políticos de hoy? 1. Administran el aparato del Estado. Gestionan presupuestos, ministerios, organismos, empresas públicas. Definen prioridades administrativas. Firman decretos, nombran cargos, distribuyen recursos. Negocian con sindicatos, cámaras empresariales, organizaciones sociales. Supervisan, al menos en teoría, la ejecución de políticas públicas. 2. Actúan dentro de un juego de poder. Negocian alianzas, pactos, acuerdos y favores. Se adaptan a encuestas, focus groups y climas de opinión. Buscan reelegirse o sostener su fuerza política. Se posicionan en debates internacionales según intereses estratégicos o ideológicos. 3. Representan intereses, pero no siempre el interés ciudadano. En muchos casos representan más intereses partidarios. Intereses corporativos. Grupos de presión. Agendas internacionales. El ciudadano común aparece cada vez más como vos cada 5 años. 4. Legislan y regulan. Aprueban leyes, normas, impuestos, reformas. Determinan reglas del juego económico, social y tecnológico. Frecuentemente legislan sobre áreas que no comprenden del todo, IA, biotecnología, blockchain, dependiendo de asesores. 5. Comunican. Manejan redes sociales, discursos, narrativas. Construyen imágenes. Participan en debates mediáticos. Ajustan mensajes para movilizar emociones más que razonamientos. 6. Administran conflictos. Intervienen en disputas laborales, territoriales, ideológicas. Evitan crisis o gestionan las inevitables. Son árbitros de tensiones entre sectores que compiten por recursos. 7. Representan al país en foros internacionales. Viajan a cumbres, negocian tratados, participan en organismos multilaterales. Allí muchas veces absorben agendas externas. ¿Qué no hacen los políticos de hoy, pero deberían? 1. No consultan a los ciudadanos en tiempo real. Las decisiones no se discuten con la población. No existe un sistema de participación directa, digital, continuo. Entre elección y elección,
la ciudadanía queda sin poder efectivo. 2. No comprenden a fondo la ciencia y la tecnología. La mayoría no tiene formación científica. Las decisiones se toman sin entender. Inteligencia artificial. Redes cuánticas. Biotecnología. Clima. Energía. Automatización. Esto provoca leyes lentas, atrasadas o directamente equivocadas. 3. No resuelven los problemas estructurales. Pobreza persistente. Sistema laboral del siglo XX en una economía del siglo XXI. Educación desfasada. Salud fragmentada. Economía demasiado dependiente de ciclos políticos. 4. No planifican a largo plazo. Governance with visión de 2-5 años. Lo urgente aplasta lo importante. Falta de proyectos de 20, 30 o 50 años. 5. No rinden cuentas en tiempo real. La información llega tarde. No existe auditoría ciudadana instantánea. Mucho se maneja en opacidad o tecnicismos incomprensibles. 6. No integran la inteligencia colectiva. No usan plataformas donde miles o millones de ciudadanos puedan proponer soluciones. Votar alternativas. Evaluar proyectos. Corregir el rumbo. Prefieren una estructura jerárquica vertical del siglo XIX. 7. No renuncian al poder, aunque existan mejores sistemas. La burocracia se autopreserva. No permitirían un software que reduzca su autoridad. No integrarían un sistema cuántico de votación ciudadana directa aunque fuera más eficiente. 8. No incorporan ética universal. No gobiernan con los valores de la ciencia, la naturaleza, los derechos universales, la cooperación global. Prima el interés del grupo sobre el interés de la especie. 9. No reconocen la obsolescencia del modelo. El Estado-nación del siglo XIX. Los parlamentos del siglo XVIII. Los partidos políticos del siglo XIX. La diplomacia del siglo XVII. Siguen operando en un mundo del siglo XXI. La política es la única institución que no ha sido actualizada por la tecnología. La verdad más simple. Hoy los políticos gestionan, negocian, representan, compiten, comunican. Pero no gobiernan con la ciudadanía, no gobiernan con la ciencia, y no gobiernan con la tecnología que ya existe para hacerlo mejor. ¿Qué deberían hacer los políticos hoy? 1. Devolver el poder al individuo. La función central del político moderno debería ser transferir decisión, no acumularla. Eso implica crear plataformas digitales seguras para que la ciudadanía vote en tiempo real. Consultar a los ciudadanos antes de decisiones clave. Habilitar referendos instantáneos con identidad validada por la Corte Electoral o su equivalente. Convertirse en facilitadores más que en gobernantes. El político del futuro debe ser un administrador del mandato popular directo, no un sustituto del individuo. 2. Usar la ciencia y la tecnología como brújula. Un político debería comprender o asesorarse por científicos reales. Tomar decisiones basadas en evidencia, no en ideología. Incorporar IA, datos, simulaciones y modelos predictivos para evaluar consecuencias. Implementar sistemas de transparencia cuántica y blockchain para registrar decisiones. La política debería ser tecnocientífica, no emocional ni intuitiva. 3. Planificar a largo plazo. Los verdaderos problemas no se resuelven en un periodo de gobierno. Deberían diseñar planes de 20, 50 y 100 años. Proteger esos planes de cambios de gobierno. Coordinar con la comunidad científica y tecnológica global. Asegurar el bienestar de generaciones futuras, no la reelección personal. Hoy el planeta necesita estadistas, no gerentes de campaña. 4. Garantizar los 3 pilares básicos. Antes de cualquier otra cosa, los políticos deberían asegurar que cada individuo tenga un lugar donde vivir. Alimentación diaria asegurada.
Salud preventiva, universal y accesible. Sin esto, no existe libertad real. Esto se vincula con una renta básica universal financiada por la productividad tecnológica y la automatización. 5. Erradicar la pobreza y la guerra como prioridad absoluta. Un político debería tener dos objetivos innegociables. Que nadie pase hambre. Que no exista violencia ni guerra. Ambas cosas son técnicamente evitables hoy. Lo que falta es la voluntad política, no la capacidad del planeta. 6. Alinear las leyes con las leyes naturales. Deberían legislar de acuerdo a la naturaleza, la lógica, la física, la ética universal. No según intereses de partidos, corporaciones o minorías dominantes. El político del futuro debería pensar más como un científico que como un operador. 7. Ser transparentes de forma radical. Deberían hacer públicas todas sus decisiones en tiempo real. Abrir presupuestos, contratos, reuniones y gastos. Permitir auditoría ciudadana continua. Prohibir acuerdos ocultos o despachos en la sombra. Nada debe hacerse detrás de una puerta cerrada. 8. Renunciar al poder cuando sea obsoleto. Cuando un proceso pueda hacerlo mejor. Un software. Una inteligencia colectiva. Una plataforma ciudadana. El político debería ceder lugar a esa herramienta. La política existe para servir al individuo, no para existir por sí misma. 9. Formarse continuamente. El político moderno debería estudiar neurociencia, economía, biología, IA, física, ética global. Actualizarse igual que un médico o un ingeniero. Certificar su preparación de forma pública. Nadie debería tomar decisiones sin entender el mundo que gobierna. 10. Ser ejemplo moral. La autoridad real no viene del cargo, sino del comportamiento. Un político debería vivir de manera austera. No enriquecerse con la función. No depender de lobbies. No usar la política para su vida personal. Ser político debería ser servicio, no carrera. 11. Reconocer que la humanidad es una sola. Deberían trabajar con una visión global. No como representantes de tribus nacionales rivales, sino como administradores de una especie. Quizá el único mandato legítimo sea cuidar a cada individuo humano como si fuera único e irrepetible. 12. Preparar la transición hacia una tecnodemocracia. Deberían empezar ya. Integrar IA en los procesos parlamentarios. Permitir votación ciudadana directa. Reducir la burocracia. Automatizar decisiones puramente técnicas. Dejar que la ciudadanía defina rumbos globales. La política debe evolucionar o desaparecer. En síntesis, un político debería servir, no gobernar. Facilitar, no imponer. Escuchar, no controlar. Planificar, no improvisar. Unir, no dividir. Y, sobre todo, entregar el poder al individuo.